2 minutos nos separan de las 9 de la mañana y es momento de darle la bienvenida al subsecretario de Industria, a Walter Berry. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí. Un gusto recibirlo. Bueno, ¿cómo llega al fin de esta administración el Ministerio de Industria, sobre todo poniendo el foco en el tema combustibles, ¿no? Con esta última suba, ¿por qué se decide, bueno, la última resolución? A ver, creo que si uno... Por deformación, al finalizar algo tenemos tendencia a pasar raya. Cuando finalizan los años siempre hacemos lo mismo. En este caso finaliza el año y finaliza el gobierno también. Yo creo que la gestión del Ministerio de Industria la tendrá que evaluar el gobierno entrante y la gente, pero yo creo que ha sido una gestión sobre todo muy profesional y con algunos logros importantes. Creo que dejamos la casa bastante más ordenada de como la encontramos. Y en el tema combustibles es uno de ellos. Lo que parecía una locura, porque al principio muchos levantaban voces de crítica cuando dijimos vamos a un régimen donde transparentemos la fijación del precio como si hubiera un importador que pudiera traerlo al combustible y competir con ANCAP, y ese es el denominado PPI, y obliguemos a ANCAP a vender a precio de PPI, haciéndola cada vez más eficiente y corrigiendo sus ineficiencias. Y eso se logró. Y hoy tenemos un régimen de fijación de precios que yo creo que no lo discute nadie. ¿Podrá ser mejorable? Seguramente el próximo gobierno podrá ponerle mano para mejorarlo. ¿Debería mantener este sistema yo mejorado? Creo que debería mantenerlo. Yo creo que nos hemos acostumbrado a saber que ese es el precio que tiene que venderse el combustible en el país. Ahora, ¿en qué le cambió? A la gente y también al sector productivo, había cuenta que, bueno, se sabe mejor cómo se fija el precio, pero no cambió demasiado, porque hubo sostenimientos del precio por decisión política, siguiendo el PPI. Está bien, es correcto lo que tú dices. Y pero haciendo un esfuerzo por parte de ANCAP. ¿Cuánto hablamos de la espalda financiera de ANCAP? La decisión está bien, pero es exactamente lo que la gente necesita. Antes era la inversa. Antes el precio se fijaba una vez al año y si la oscilación del intermedio del precio de la materia prima, del petróleo, bajaba, ANCAP tenía cajas superavitarias. ANCAP recaudó de más. Si hubiéramos tenido este sistema de fijación de precios, no hubiera ocurrido en el entorno, en 6 años, 800 millones de dólares de más, que salieron del bolsillo de la gente. Hoy eso no es posible, porque hoy usted tiene una unidad reguladora que además está potenciada, que está, digamos, mejorada muchísimo en sus competencias y sobre todo en su independencia técnica, que fija el precio de paridad de importación. Y ANCAP el Poder Ejecutivo tiene que basarse en ese precio de paridad de importación y obviamente en el informe de ANCAP. Entonces, todas las veces que el Poder Ejecutivo intervino para que el precio del combustible no subiera, lo hicimos en beneficio de la gente, utilizando ganancias de otros rubros de ANCAP o de otras actividades ANCAP, como es, por ejemplo, la refinería, que en tiempos de petróleos caros las refinerías chicas tienen márgenes, lo sufrimos con la parada, que vimos la situación inversa. Y bueno, y hubo momentos donde no fue posible eso. Somos tomadores de precio, lo fuimos siempre y lo seguiremos siendo. No tenemos petróleo y no parece que en el horizonte cercano lo vayamos a tener. Y no parece tampoco que el mundo avance tan rápidamente como antes hacia los combustibles fósiles. Creo que estamos más pensando en renovables. Pero bueno, hay momentos del año donde no se puede. En este caso no se pudo, hubo un aumento además del IMESI, que también influyó en el precio. Sí pudimos mantener el gasoil, pudimos bajar el fideicomiso, denominado fideicomiso del boleto, hoy de movilidad eficiente, que bajó el aporte que hacen los que consumen gasoil de 5 pesos, bajamos a 3. Hoy son 3 pesos el peso en el precio del gasoil, digamos, del fideicomiso, y creo que eso es un gran logro, lo cual permitió que el gasoil no subiera en esta última instancia. Y todo eso está transparentado. Yo creo que el sistema es bueno. No se pudo con el supergas, el viandazo del supergas fue bastante más importante porque... Bueno, pero no nos olvidemos que con el supergas no solamente el PPI marcaba aumento, sino que venimos con un rezago importante, ¿no? ¿En qué sentido? El supergas tiene un subsidio muy fuerte por parte del Estado en el precio final. Es decir, el precio final no refleja el precio del costo de producirlo o de importarlo, en el caso que haya que importarlo. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Quién está absorbiendo eso? ¿Cuánta plata es? Lo está absorbiendo ANCAP, las arcas de ANCAP. En definitiva del Estado, ¿no? A propósito del precio, ¿quedó superada aquel cuestionamiento que se decía de la falta de previsibilidad del precio, algo que de alguna manera los industriales y los productores también cuestionaban? Yo creo que sí. Yo creo que quien quiera saber la previsibilidad del combustible, aprender a
a tomar en cuenta los parámetros por los cuales AUSEA hace el PPI, calcula el PPI, fácilmente puede saber en cualquier momento del mes cuál es la perspectiva para llegar al próximo decisión de ANCAP. De hecho, hay periodistas, ustedes lo hacen muy bien, han aprendido a hacerlo muy bien, y no se necesita ser ingeniero, se necesita tener los parámetros en los cuales la AUSEA calcula el precio. Pero siempre hay una última decisión por parte de las autoridades. Siempre hay una decisión política final. Que nos cuesta mucho que la adelanten antes del día que dicen cómo es. Lo que pasa es que eso se puede dar a especulaciones, porque depende, si el combustible aumenta o no, depende con qué te encuentran en la estación de servicio con los tanques llenos o las distribuidoras, y entonces preferimos dar la noticia siempre al mismo tiempo. Nos parece lo más justo para todos. Brevemente por lo del supergas, ¿debería revisarse, entiende usted, o la próxima administración debería revisar el esquema de subsidios al supergas? Nosotros lo hemos hecho. Si usted mira, nosotros hemos cambiado paulatinamente, no logramos corregirlo todo porque el impacto hubiera sido muy grande. Yo no recuerdo cuánto es la diferencia hoy del precio del supergas en relación al precio de PPI. Pero lo hemos corregido y hemos ido trasladando el subsidio hacia aquellos hogares que realmente lo necesitan, con hasta 2 garrafas por mes, 12 garrafas por año a través de las tarjetas de Mides, digamos así. Y el sistema se fue perfeccionando y está funcionando muy bien, y cada vez son más familias que se van adaptando al sistema que trabajamos junto con Mides. Y seguramente si ese sistema se sigue perfeccionando, el próximo periodo se termine de corregir la diferencia que tenemos quienes no necesitamos el subsidio, digámoslo así, en la compra de nuestra garrafa. Claro, pero hay madurez política para discutirlo, Berry, porque yo recuerdo sí. Cuando Alfi en algún momento lo propuso, siendo director del PPE, lo colgaron de la plaza. No, la garrafa se nos va a ir a no sé cuánto. Pero por eso digo, pero eso se ha ido corrigiendo. Con este sistema se ha ido corrigiendo, ya no es tanta la brecha. Existe una brecha aún, pero no es tanta. Sin embargo, sí es mucha el subsidio para los hogares beneficiarios del Mides con un 50%. Es decir, si usted tiene una tarjeta Mides o es beneficiario de asignaciones familiares, usted con la tarjeta tiene derecho hasta 2 garrafas por mes en momentos de alto consumo de gas, como es el invierno, puede consumir 2, en momentos donde no se consume, las temperaturas no son tan bajas, con una seguramente le alcanza. Por eso está calculado para 12 garrafas. Esas garrafas tienen un 50% de subsidio. Y eso está bien, porque es un subsidio direccionado a quien lo necesita y no a la población en general, que muchos, o por suerte la mayoría, no necesitan ese subsidio. Eso se ha ido corrigiendo paulatinamente. Si usted corregía eso de un solo saque, sí, la garrafa se iba arriba de los 1.000 pesos en aquel momento, recuerdo, creo que era 1.200. Sí, ¿no? sí. Y obviamente eso no era posible, eso tenía que tener una gradualidad. Gradualidad que se comenzó y se comenzó a cambiar el sistema. Yo creo que se puede avanzar y creo que hoy políticamente no sé si alguien cuestiona el nuevo sistema de que realmente sean los hogares beneficiarios del Mides los que tengan el subsidio del supergas. Berry, bueno, justamente teniendo esta mirada en perspectiva, sorprende que al cierre de toda la administración, la renuncia de Stipanisic al frente de ANCAP, que más allá de la explicación que está vinculada al tema del hidrógeno verde, ¿qué pasó ahí? Y bueno, primero que nada yo quiero rescatar que Alejandro fue un gran presidente de ANCAP, lo manejó con una gran profesionalidad, con una gran solvencia, y de eso no hay ninguna duda, ni nadie puso en cuestión, y creo que lo primero que tenemos que hacer es agradecerle mucho por lo mucho que puso por ANCAP. Él es ancapiano además, es funcionario de carrera de ANCAP, y por lo tanto, lo primero que debemos decir es eso. Lo segundo, son diferencias de enfoque. Él entendía que ANCAP debía ser parte de la inversión de hidrógeno verde en la planta de combustible sintético, no hidrógeno verde solamente, en Paysandú, a raíz de que fue el detonante para captar esa inversión. Es decir, no nos olvidemos que la génesis de eso está en que ANCAP tenía muchos interesados en adquirirle el CO2 de su chimenea rica en CO2 biogénico en Paysandú por la elaboración de combustibles, de biocombustibles, y había más de 10 interesados. Entonces, en un momento, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, decidió hacer un proceso licitatorio. De ese proceso licitatorio termina ganando la empresa HIF Global. Dentro de las condiciones de ese proceso licitatorio estaba la posibilidad de que Alur se asociara con el proyecto ganador hasta en un 30%.
nosotros supimos siempre con el ministro Paganini que ese no era nuestro fin, que el fin de esto era captar inversiones, generar renovables, descarbonizar sectores duros. Lo sabía, sí, claro. Sí, sí. Lo pero supimos él públicamente siempre. Dijo que se le comunicó sin tener un diálogo previo, ¿no? No, hubo mucho diálogo, mucho diálogo. ¿Mintió entonces Stepanisic? Yo no digo que mintió, digo que siempre hubo mucho diálogo y la decisión del Poder Ejecutivo se supo siempre cuál era. O sea que la argumentación que manejó Stepanisic para renunciar no es tal, o no es válida. A ver, cada uno interpreta las realidades como crea que la deba interpretar. Lo que digo es que a quienes estamos en el Poder Ejecutivo esa decisión no era una sorpresa. Podíamos tenerla que tomar y se tomó la decisión, pero todos sabíamos hacia dónde iba. Es más, yo lo había dicho mucho tiempo antes a eso. Y que había incluido, él no había quedado conforme con mis declaraciones públicas a raíz de que yo había adelantado la posición de que no éramos partidarios de ir hacia la elaboración, a ser socios en la planta de biocombustibles de Paysandú, digamos así. ¿Y usted no habló con él, Che Alejandro, aquí, como colorado? Digo, Hemos hablado mucho, sí, siempre hablamos. En esta última instancia no, pero hemos hablado mucho siempre. Tengo una buena relación con Alejandro, lo aprecio mucho, creo que fue un gran presidente. ¿Y personalmente le dio la misma explicación que la que hizo públicamente? No, yo después de la renuncia no volví a hablar con él. ¿Le sorprendió la renuncia? No, porque cuando usted tiene un exhorto del Poder Ejecutivo y decide desoírlo, el único camino que le queda es tomar otro. O sea, que sí sabía, pero desoyó el mandato que el exhorto llegó. El presidente de la República firmó un exhorto con la ministra de Industria y ese exhorto decía que no íbamos a hacer lugar a la opción de asociarnos con la planta de hidrógeno de combustible sintético de Paysandú. El resto del directorio votó a favor y él votó en contra. O no sé, se abstuvo, no sé qué fue lo que hizo. La realidad es que no acató el exhorto, por lo tanto era natural y lógico en personas civilizadas que se fuera el camino, pero no hay nada, ningún rencor ni nada, al contrario. Al otro día él se reunió con el presidente de la República y todo en una diferencia de gestión, nada más, que no tiene demasiada trascendencia con el proyecto de fondo. El proyecto va a seguir avanzando, sigue avanzando, de hecho, a los 2 días se firmó el acuerdo de implementación entre Aluri y la empresa GIF. Por lo tanto, creo que es un tema superado y creo que de buena forma. No parece razonable que el Estado se deba asociar a proyectos de esa magnitud. Sí que deba dar las condiciones para captar inversiones y que el país crezca y se desarrolle y generar un nuevo mercado de exportador. Pero no necesariamente tenemos que ser socios. Si es un proyecto tan interesante y bueno para empresas privadas, ¿no podría ser bueno para las finanzas de ANCAP? Bueno, le preguntaría lo mismo, ¿por qué no somos socios en los frigoríficos? ¿O por qué no somos socios en las pasteras? Porque no son funciones del Estado. Una cosa es un monopolio en los combustibles fósiles que le dimos a ANCAP hace 70 años y otra cosa es pensar de que esto hoy es posible, de que el Estado tenga que seguir haciendo funciones que no le son propias. Yo creo que tenemos, por lo menos nosotros lo vemos así, mucha más prioridad. Porque es un proyecto energético, ¿no les es propio invertir en proyectos energéticos más modernos? Sí, y lo estamos haciendo. De hecho, UTE está generando su propia generación de energía solar y tiene parques eólicos y abastece con 100% de energías renovables. Lo parece razonable. Pero no parece razonable que tengamos que pensar en que nos pueden sobrar 2.000 millones de dólares para invertir en proyectos de combustibles sintéticos en un mundo que seguramente va a desarrollar ese negocio en algún tiempo más largo, ¿no? ¿Acaso la argumentación hasta la soberanía usted no lo convence? No. ¿Soberanía energética? No. Yo creo que no pasa por ahí. De hecho, no tenemos. Si fuera por eso, nosotros dependemos de que nos vendan petróleo en el mundo. No tenemos. Usted dice, bueno, puede tener soberanía a partir de que podamos generar nuestro propio combustible sintético. Sí, pero es un combustible caro, ¿no? Estamos hablando de que aún es un combustible que no está probado, que está en una etapa
de consolidación, que seguramente se consolide, que yo particularmente creo que es uno de los grandes combustibles llamados a ser uno de los grandes combustibles del futuro, pero de ahí a hoy tener muchas certezas no las hay, ¿no? ¿Va a haber una designación por lo que resta de la administración en la titularidad de ANCAP formal o asumió o está para asumir, si no asumió ya, Pepe Amorín, José Amorín, porque, a ver, algo formal, básicamente. Lo que pasa es que para presidir un ente necesita la venia del Parlamento. Y el Colorado que tiene venia para presidir un ente es Amorín. Y en el tiempo que resta, con un Parlamento en receso y un cambio de gobierno, no parece razonable mandar un proyecto de ley al Parlamento pidiendo la venia para designar un presidente que seguramente llegue unos días antes de que termine su mandato. Por lo tanto, en estos días que quedan, porque ya quedan días de transición, la presidencia de ANCAP, en conjunto con la del Banco del Seguro, la va a ejercer Amorín Valle. ¿Cómo viene la transición justamente en la cartera de Industria? Viene tranquila, la ministra se reunió en una oportunidad con la ministra entrante, yo no participé en la reunión y quedamos en volver a comenzar a retomar el proceso luego del 13 del próximo lunes. ¿Tiene previsto reunirse con quién será su secretaria? Claro. Sí, muchas veces, no, todavía no, muchas veces y las veces que sea necesario. No, queremos hacer una transición ordenada y sobre todo transparente. Queremos ponerlo en tema de todo lo que hemos hecho y lo que tienen por delante para hacer. Y obviamente, una vez que asuman el 1 de marzo, serán ellos los que tengan que tomar las decisiones. De hecho, esta decisión de asociarse con KIF está abierta a que pueda ser cambiada. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Berry, ¿qué pasa en Paysandú con los acuerdos políticos? A ver, cambiamos de tema, me parece... Sí. Muy lindos los temas políticos. A ver, Paysandú no tiene un acuerdo de coalición. Usted sabe que los partidos que integramos la coalición republicana, solamente el Partido Nacional aceptó ir en coalición en 3 departamentos. Sí. Y por lo tanto Paysandú no está en el mapa ese. El Partido Nacional en Paysandú entendió que no era necesario ir en coalición, que la grifa Partido Nacional tenía mucho más valor que la de coalición republicana y que por lo tanto decidió ir solo. Obviamente que la situación ha cambiado porque perdimos el gobierno nacional y además de perder el gobierno nacional, en Paysandú ganó el Frente Amplio, digámoslo con todas las letras. Lo cual prendió algunas luces de alerta y eso ha generado que hoy algunos consideren que Paysandú pueda estar en riesgo y que pueda volver a ser gobierno del Frente Amplio, que ya lo fue hasta el periodo anterior. En el gobierno anterior era el doctor Caraballo, el intendente de Paysandú. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad, pero no hay coalición. ¿Es posible pensar en una coalición? Y bueno, depende. Yo creo que es posible si hubiera... ¿Hay tiempo todavía para pensar en una coalición? Hay tiempo para pensar en una coalición, pero no la coalición republicana, porque el lema no votó en el departamento ni en los demás departamentos del país. Pero sí se podría hacer una coalición transitoria votando bajo un lema que ya esté vigente, como por ejemplo el lema Partido Nacional, por única vez. Eso podría ser un camino, de hecho, lo hemos hablado. Ahora, ¿que los colorados apoyen a un candidato blanco? No, que tengamos una candidatura dentro de otro lema, digamos así. En Montevideo ocurrió, el anterior participó la coalición republicana bajo el lema Partido Independiente. Y tuvimos un candidato dentro del... en este caso no lo tuvimos, fue solamente Laura Raffo, pero podíamos haberlo tenido. Eso podría ser un camino. Pero claro, eso implica mucha cosa y entre ellas el voto cruzado no es un tema menor. O sea, esta negativa del voto cruzado que propone el Partido Colorado, de alguna manera mina esos posibles acuerdos. Yo no digo que los mine totalmente porque cada departamento tiene sus realidades, pero sí le pone un palo en la rueda importante porque usted tiene candidatos a alcaldes que perfectamente, si se permitiera el voto cruzado, que no está prohibido además, yo creo que el Partido Nacional está haciendo un exceso de interpretación de la norma electoral. No está prohibido, no hay ninguna norma que diga que no se puede votar cruzado, ¿está? Y por lo tanto creo que perfectamente se podría habilitar el voto cruzado. Si el voto cruzado se pudiera habilitar, una cosa es la elección departamental y otra cosa son las elecciones municipales. Los alcaldes podrían perfectamente cruzar los votos con los candidatos a intendentes del Partido Nacional. O sea que ahora, si eso se habilitara, discúlpeme, a ver si entiendo bien, si eso se habilitara, los colorados allá podrían eventualmente acompañar o a Olivera o al hijo de Larrañaga. O a un candidato colorado si hubiera dentro de ese lema, por ejemplo, en una coalición republicana o de cabildo abierto, por decir algo. Sí. ¿Y los colorados van a llevar candidatos?
si no hay acuerdo de coalición, sí, vamos a llevar candidato, no tengo ninguna duda. ¿Moreno? Bueno, Moreno participó en la interna diciendo que iba a ser candidato, es el actual diputado, ahora perdió la banca, pero no sé si sigue manteniendo su posición luego de la elección de octubre de ser candidato a intendente, pero puede ser una opción. Y si no, habrá que encontrar otro. ¿Usted no, le gustaría? Yo no voy a ir a la intendencia. ¿Descartado por completo? Descartado, sí. La intendencia la he descartado, la descarté siempre. No es que le dije una cosa y hoy estoy diciendo otra, no. Yo cuando participé... Y bueno, porque no tenía tiempo de dedicarme a Paysandú en estos 5 años, me tuve que dedicar al Ministerio de Industria y yo creo que cuando uno asume un compromiso con la gente por un gobierno municipal tiene que tener una fuerte territorialidad, tiene que estar siempre en contacto con la gente. Y yo la verdad, por las razones de ocupar el Ministerio de Industria y la verdad que lo hice con mucha gana y con mucha dedicación, me alejé de los temas más del día a día de Paysandú. Entonces me parecía que ir a plantearse, volver para ser candidato a intendente no era lo indicado, que había otros compañeros en el partido que estaban mejor posicionados que yo, y estoy dispuesto a apoyar al que sea, de mi grupo o de otros grupos, pero si no hay acuerdo el partido va a tener candidatos. Esa es una decisión importante que creo que no debemos perder de vista, ¿no? Algunos dirán, ¿se puede poner en riesgo que la coalición gane en Paysandú o que un partido de la coalición gane en Paysandú? Y bueno, sí, se puede poner. Pero también eso ocurre en muchos departamentos. No es el único departamento. ¿La coalición debería ir en todos los departamentos, esa opción? Yo creo que la coalición tiene que entender, el Partido Nacional, que si sirve para noviembre, tiene que servir para mayo. Si no miramos esto como un todo, ¿tá? Y miramos que solamente tomo la participación tuya cuando me sirve y cuando no me sirve no, ¿tá? Porque... Convengamos, en los 3 departamentos donde hay coalición es por los 3 departamentos donde el Partido Nacional no tiene ninguna chance de ganar solo. En los demás departamentos, como tiene chance de ganar solo, no hay coalición. Entonces me parece que es una mirada equivocada, totalmente equivocada, de lo que deberíamos pensar hacia el futuro para seguir mejorando, potenciando esta herramienta que es la coalición, que yo creo que llegó para quedarse. Yo no tengo dudas de dónde debemos estar y que debemos estar juntos para seguir gobernando. Ojalá quien lidere el próximo gobierno de coalición sea el Partido Colorado, pero si es el Partido Nacional, igual debemos estar juntos. Ahora, esa herramienta tiene que servir para todas las manifestaciones políticas y también para compartir los gobiernos departamentales. Claro, que haya, usted dice, sintonía entre lo que se dice a nivel nacional con la coalición, con lo departamental. Con lo departamental, no hay ninguna duda. Ese debería ser la forma de pensar el tema. Y yo creo que debemos avanzar hacia allí. Nos falta tal vez seguir madurando más el tema, tener más diálogo. Más... Ahí pesan mucho los caudillismos, ¿no? Pesa muchísimo los departamentales. Los partidos departamentales, como les digo yo. Hay muchos intendentes que ven amenazado su feudo, digamos así, si van en coalición. Porque obviamente pueden perder ediles, pueden perder... la mayoría ya no va a ser toda del mismo partido, va a estar integrado la Junta Departamental por ediles de los partidos de la coalición y hay que negociar más, pueden perder alcaldías, pueden perder municipios, concejales, y pueden perder intendencias, no hay ninguna duda de eso también, porque al no haber segunda vuelta la gente hace la opción en la primera, en la única vuelta que hay en las municipales, y es allí donde se debilitan los partidos pequeños de la coalición. Y se fortalece el Partido Nacional y bueno, y el desafiante, que en este caso, en algunos lugares es pequeño, pero en algunos es desafiante fuerte, como es el Frente Amplio, como por ejemplo en Paysandú, en Salto, en Río Negro, en Rocha, en departamentos donde tiene chance de volver a ganar. Berry, muchas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes y bueno, a las órdenes.